Quiero invitarles que vayamos al libro de Mateo, al capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 13 al 21, y es un pasaje muy conocido, obviamente. Y les voy a contextualizar un poquito lo que está pasando en ese momento, antes de los versículos que vamos a leer a continuación. Entonces resulta que Juan el Bautista, ¿sí ubicamos a Juan el Bautista? ¿Sí? No los veo muy seguros. Bueno, Juan el Bautista es el que bautizó a Jesús, ¿se acuerdan? Y fue el que preparó el camino para Jesús. Y resulta que este man es asesinado brutalmente. Fue horrenda la muerte de este man. Resulta que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y por el capricho de una mujer, el rey manda a matar a Juan el Bautista. Y sin poderse defender, literalmente le quitaron la cabeza. O sea, fue asesinado brutalmente, ¿no? Y Juan el Bautista tenía sus discípulos, tal como tenía Jesús. Y sus discípulos, cuando se enteran, pues, ¿ustedes cómo se sentirían? Si no, al pastor le bajaron la cabeza, pues fatal, ¿no? Sería terrible, sería muy duro, ¿no? Y lleno de tristeza y de muchas emociones ahí, y quizás un poco con iras, porque eso es una injusticia. Entonces, estos discípulos, en medio de su tristeza, van y le cuentan a Jesús esta triste historia. Vamos a leer a continuación. Entonces dice el verso 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo a una barca, a un lugar solitario. Eso nos dice muchísimo de Jesús, ¿no? Obviamente Jesús es nuestro superhéroe y yo quiero llegar a ser como él algún día. Pero vemos a un Jesús como muy humano, ¿verdad? Porque le cuentan esta triste noticia y dice, pues se retiró solo a una barca, a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron. Pucha, Jesús está solo por allá, vamos a caerle con toda. Y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Verso 15. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despida a la gente para que vayan a los pueblos y compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. ¿What? O sea, a mí Jesús me dice, dale de comer a 15,000 personas. Creo que te equivocaste. Pero ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados, Jesús. Tráigamelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. Verso 20. Todos, no dice algunos, todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, estamos hablando más de 10,000 personas. Ok, vamos a orar para poner esto en las manos de Dios. Dios, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y que tú puedas hablar a nuestras vidas, Dios. Quiero, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo sea este rato sobre todo el auditorio, Dios, y seas trayendo revelación, Padre, y todo espíritu de distracción que nos quiera llevar para otro lado, lo anulamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Está bien estar mal. ¿Y cuántos de ustedes, cómo están hoy? ¿Bien o mal?
Bueno, yo quiero decirles que está bien estar mal. ¿Ya? Y yo sé que esto suena algo supremamente raro y controversial y quizás contradictorio decirlo en la iglesia. Porque en la iglesia se nos ha enseñado que tienes que estar bien. Tienes que hacer las cosas bien. Tienes que portarte bien. Los domingos tienes que venirte arreglado a la iglesia. ¿No? Tienes que dejar de fumar, por lo menos el domingo que vas a la iglesia. Tienes que escuchar música cristiana camino a la iglesia. Pero nunca se nos dice, está bien estar mal. Y yo creo que hay ciertas cosas que como cristianos deberíamos decir más seguido. Y creo que más seguido deberíamos decir, estoy mal. Creo que la transparencia abre puertas. Y suceden milagros detrás de la verdad. Entonces resulta que hay tantos problemas en nuestra vida. ¿Cuántos tenemos problemas? Yo tengo full problemas. Entonces hay tantos problemas en nuestra vida que estamos tratando de balancearlos, ¿sí o no? Arreglar este aquí, arreglar este aquí. Y cuando te preguntan, ¿cómo estás? Pues siempre decimos, sí, estamos bien. ¿Sí o no? Yo a veces he estado súper mal y pues no sé si es la costumbre o qué, ya uno dice, sí, todo bien. Pero jamás vamos a ser libres así. Pero si se levantara una iglesia transparente, honesta, que le pierde el miedo a en ocasiones decir, ¡hey! Estoy muy mal. Necesito ayuda. Necesito oración. Necesito ir al Living Rock. Creo que las cosas cambiarían. Nuestra comunidad, wow, amo tanto a nuestra comunidad, se está convirtiendo en algo fabuloso. Y en nuestra comunidad hay personas tan amorosas, fieles, dispuestas a brindar la mano al que la necesita, al que está lastimado, a extender esperanza al que está perdido. Ahora, quiero contarles una anécdota de mi vida pasada, no tan pasada. Creo que hace unos 7 años, 8 por ahí, pues yo no tenía un trabajo estable. Al país al que vine a servir como misionero, aquí al Ecuador. Cuando yo llegué aquí a Ecuador, fueron hace unos 11 años, y vine como misionero a servir en un ministerio aquí de la ciudad, y por diferentes circunstancias me retiré. Y pues yo quedé aquí solo en la ciudad, imagínense, no tenía ni papá, ni mamá, ni tía, ni tío, ni la abuela, ni los primos, solo en un país desconocido, en una ciudad desconocida. Y pues no tenía un trabajo estable. Recuerdo que daba clases de música a domicilio. Eso me salvó muchísimo. Y a veces escuchar a alguien decir, no, es que de la música no se puede vivir. Yo viví mucho tiempo de la música. También trabajé aquí en un estudio de grabación. Y recuerdo que también trabajé en una discoteca aquí de la ciudad, en el Kilroy. Entonces no sé si alguna vez lo conociste, por la Presidente Córdoba, allá al frente de República Sur. Y entonces yo trabajé ahí, y eso trabajé, eran jueves, viernes y sábados, de 6 de la tarde hasta las 3:30 de la mañana. Entonces yo era el encargado del sonido, ustedes saben que siempre me ha gustado eso, y era el que hacía las fotografías. Entonces era el fotógrafo de la discoteca. Hice amistades, conocí mucha gente, hice buenas relaciones, pero en primera
pues no me estaba resultando económicamente. Y segundo, pues es todo no es lo opuesto, pero no es lo que vine yo a hacer aquí a este país. Entonces, recuerdo que en esa época unos amigos del ámbito cristiano, que ellos me conocieron cuando yo recién llegué, me llamaron. Y entonces ellos querían saber qué onda, cómo estaba yo. Entonces me reunieron con un equipo de líderes, entre ellos, y me dijeron: Johan, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿En qué te podemos servir? Y yo recuerdo que mi orgullo no quería admitir que estaba mal. No sé si tú te puedes identificar con eso, quizás. Mi orgullo no quería admitir que no tenía 3 centavitos en la cuenta de banco. Mi orgullo no quería admitir que estaba pasando una necesidad financiera. Y así sucedió por algún tiempo. Hasta que en un momento yo decidí ser honesto y decir: esta es mi situación. Cuando pasó esto, Dios empezó a obrar de formas como solo Él puede hacer. Entonces se movió circunstancias, movió situaciones, y llegué al punto en que volví a estar en la misión a la que vine aquí, mi misión original, con todas mis necesidades cubiertas. Hasta tenía para lujos. Pero solo hasta el momento en que decidí ser honesto, ser transparente. Entonces, cuando nosotros somos honestos, somos transparentes, suceden cosas. Dios obra de formas que solo Él puede hacer. Pero ¿qué es lo normal para los humanos? Nos quedamos callados. No decimos, tenemos que guardar las apariencias, ¿no? También, qué oso, qué foca, y que lo vean a uno así malo. ¿Qué es lo normal para los humanos? Nos quedamos callados, vivimos eso en soledad, ¿verdad? Ese mal rato que estamos pasando, esa mal temporada que estamos pasando, nos la callamos, la vivimos nosotros solos. Pero ¿sabes cuál es el problema de eso? Que eso empieza a oler a feo. Y de alguna forma tiene que exteriorizarse. ¿Y cómo se exterioriza? Vivimos amargados. Vivimos con rencor. Yo me estaba volviendo súper rencoroso, estaba rencoroso con algunas personas. Falta de perdón, odio quizás, con ira. Lleno de frustración. Yo en esta mañana quiero invitarles a ser honestos y no tener temor de decir: estoy mal. Y más en un espacio como esto. Nuestra comunidad está dispuesta a suplir, a ayudar, a saciar la necesidad del que está pasando dolor. Muchas veces, no sé tú, pero muchas veces dejamos que la frustración en nuestra vida se lleve la mejor parte de nuestras emociones. ¿No crees? Haz un poquito ahí de memoria. Algo que todos tenemos en común, como humanos, es que en momentos experimentamos dolor. ¿Sí o no? En algún momento de nuestra vida nos ha dolido algo, ya sea físico, emocional, pero nos ha dolido algo. Algo que experimentamos todos en común como humanos es que experimentamos frustración. Pero no debemos dejar que la frustración nos gobierne. Tal vez
habías pensado que para este momento de tu vida estarías viviendo otra realidad diferente a la que estás viviendo. Quizás tú habías pensado que para el noviembre, octubre de 2023, mi negocio ya está volando y estoy recibiendo full utilidad. Quizás pensaste que para esta altura de la vida tu familia iba a estar más unida que jamás. Y si eso no pasa, entonces estamos tan frustrados. Yo esta mañana quiero animarles a cambiar la perspectiva. Quizás una de ellas es empezar reconociendo que quizás, no estoy donde yo había soñado y que iba a estar. ¿Y cómo le puedo cambiar la perspectiva a eso? Fácil. Por la gracia de Dios, ya no estás donde estabas antes. Por la gracia de Dios encontraste salvación. Por la gracia de Dios encontraste sanidad. Ya no estás donde estabas antes. ¿Te acuerdas de dónde te sacó Dios? Échale ahí cabeza. ¿Qué pasaría si como iglesia viéramos a las personas con el amor que Dios nos vio cuando nos sacó de ese hueco horrible? Porque Él solo te mira con amor, ¿no? Y quizás estabas en tu peor momento, en tu momento más horrible, vergonzoso quizás, pero Él te vio con amor. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos de esa forma? En Mateo capítulo 14 acaba de morir Juan el Bautista. Y murió a causa de un rey que estaba borracho y que por el capricho de una mujer acepta darle la cabeza de Juan el Bautista. Pero no encontramos únicamente eso. También encontramos a Jesús en medio de dolor, lo cual nos dice muchísimo. Encontramos a Jesús en medio de luto. Y en medio de esa situación de dolor y de luto, vemos un milagro de los más famosos que encontramos en la Biblia. Un milagro de multiplicación. Entonces, al leer esto, puedo entender ciertas cosas. Mi deseo es que puedas irte a casa el día de hoy inspirado por esto. Yo creo que lo que hacemos en la iglesia, esto que hacemos hoy, debe tener la habilidad de afectar nuestro lunes. Lo que hacemos en la iglesia debe tener la habilidad de afectar toda la semana entera. Pero ¿y cómo logramos eso? Eso lo logramos cuando podemos entender, cuando entramos en conciencia y reconocemos que hay poder en la palabra de Dios. Hay un poder, y ese poder es el Espíritu Santo. La Biblia, sin el Espíritu Santo, ¿qué sería? Un montón de moral y de buenos principios. Hay poder en el Espíritu Santo. Y ese mismo poder que levantó a Jesús de la tumba, ese mismo poder está sobre tu vida. Tienes que ser consciente de eso. Ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está sobre ti. No podemos dejar pasar algo así. Y ese poder está para edificar la iglesia, para edificar esta ciudad, para edificar esa familia que tanto te ha costado edificar. Meditando en esto, pude llegar a la siguiente frase. Y es que en medio de la injusticia, la justicia no está en tus manos. En Mateo 14 vemos un caso claro de cómo la injusticia se hace presente. Y creo que es la pregunta que más nos hacemos. ¿Cómo cosas injustas le pasa a gente justa? ¿Sí o no?
Hagámoslo más a nuestro lenguaje. Entonces, ¿por qué le pasa cosas malas a la gente buena? ¿Cómo es que a Juan el Bautista, haciendo todo bien, siendo él tan buenito, habiendo predicado la palabra de Dios, Juan el Bautista fue asesinado de la manera en la que fue asesinado? Y creo que todos hemos estado ahí en algún punto de nuestra realidad. Hemos estado frustrados por la injusticia. No tenía ni idea las cantidades de veces que yo he estado frustrado por la injusticia. ¿Cómo reaccionas tú frente a la injusticia? Porque tus reacciones importan mucho. Y no basta solo con decir, es que somos cristianos. ¿Cómo reaccionas frente a la injusticia? Porque la injusticia puede llegar a producir amargura. La injusticia puede llegar a producir apatía. Y seamos honestos. El enemigo de tu alma no puede robarte la salvación. A menos que tú la rechaces. Pero sí puede distraerte, puede empañar tu visión. Ya vemos muchos de nosotros salvos, ¿sí o no? ¿Cuántos somos salvos? Salvos. Entonces, habemos muchos salvos, pero con una visión empañada. Salvos, pero distraídos. Salvos, pero criticando al gobierno. Salvos, pero criticando a nuestro cónyuge. Salvos, pero criticando a nuestra familia. ¿Se ha vuelto la norma hablar de lo mal que está todo, sí o no? Se ha vuelto la norma hablar de lo mal que está el país. Pero ¿sabes? Cualquier persona puede opinar. Y opiniones no han salvado a nadie. Opiniones no cambian ciudades. Opiniones no cambian familias. Es tiempo de dejar de opinar y empezar a hablar al potencial. Y yo creo que la iglesia se puede levantar como la iglesia que no da opinión, sino que habla al potencial. Y aquí Jesús nos da ese claro ejemplo. Quizás ahora tu realidad es horrible, es fea, oscura. Quizás se ve muy mal. Pero habla al potencial. ¿Y cómo hablo al potencial? Hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en la palabra de Dios. Entonces, yo sé que Jesús está conmigo. La Biblia dice que Él tiene buenos planes para mi vida, planes de bien y no de mal. Su palabra dice que Él quitó mi dolor. Su palabra dice que Él libró mi pie del lazo del cazador. Hablamos al potencial. Y cuando empezamos a hablar a ese potencial, esa tormenta, esa realidad horrible, oscura, empieza a disiparse. Y empezamos a ver esperanza. Porque ese es el poder que tiene Jesús. La realidad es que no podemos controlar lo que nos pasa. Y si tú crees, bájate de ese bus porque tú no controlas nada. ¿Sabes qué es lo único que podemos controlar? Es cómo reaccionamos frente a los retos que nos lanza la vida. Eso es lo que sí podemos controlar. Todo se trata de una perspectiva. Todo se trata de tener el enfoque correcto. Cuando decides empezar a desarrollar en ti el carácter de Cristo, pues te comprometes y dejas de hablar, dejas de victimizarte y empezamos a actuar. Te frustras, sí, pero actúas igual. Empiezas a hacer una diferencia. Y sé que en la iglesia se puede levantar personas que hacen la diferencia. Al estudiar este pasaje y ver a Jesús,
y su dolor causado por la muerte de Juan, entendí lo siguiente. Jesús tiene el poder de transformar el luto en propósito. Entonces, no sé a ti, pero a mí me encanta Dios. Es tan misterioso. Esa fuerza, esa grandeza es tan dramática. Y algo que me encanta de Dios es que toma algo que estaba enfermo. ¿Has estado enfermo? ¿Estás enfermo? Dios toma algo que está enfermo y lo sana. Dios toma algo que estaba roto. ¿Estás roto? Dios toma algo que está roto y lo arregla. Jesús toma a un tartamudo y lo pone a liderar miles de personas. Toma a un borracho y lo pone a construir un arca para salvar a toda la humanidad. ¿No te parece tan misterioso, Dios? Y si eso te parece wow, ahora mira. Toma a una prostituta y la pone a predicar el mensaje de la salvación. Toma a un remanente de mujeres, que en la época de Jesús eran algo menospreciadas, les presenta el mensaje de la resurrección. Y esas mujeres son las primeras en predicar el mensaje de la resurrección. ¿Eso no te llena de esperanza? Tan bonito que es Él. Es maravilloso que Dios toma algo que era menospreciado. ¿Fuiste menospreciado en algún momento de tu vida? ¿Eres menospreciado ahora? Pues déjame decirte que Dios toma algo que era menospreciado, lo transforma y lo habilita. Ese es mi Dios. Muchos de ustedes el día de hoy están aquí, quizás tienen luto por sus malas decisiones. Tal vez tienes luto causado por tu pecado. Ese pecado, sí, ubícalo ahí rápido. Pero eso que el enemigo quiere usar para destruirte, Dios lo usa para construirte. Tu pecado o tus pecados, míralos, rápido, identifícalos. Tu pecado, a través de la cruz, se convierte en tu redención. Y tu redención es una historia que tiene el poder de transformar una ciudad, que tiene el poder de transformar una familia. Jesús estaba triste por la muerte de su amigo. ¿Has estado triste quizás por la muerte de un familiar o de un amigo? Y al llegar a la costa, en su barca, vio que había gente con necesidad. Y a veces Jesús es tan diferente a nosotros, porque ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Oh, sí, pobrecito, estoy muy mal, se me acaba de morir alguien muy apreciado y necesito un tiempo para superarlo. Así somos, con todo el respeto, así somos. Y Jesús estaba en medio de su dolor, ¿no? Él podía decir, bueno, gente, por un mes no voy a estar disponible. Y dice que él sale de su barca, sale de la barca y ve una multitud y tuvo compasión de ellos. Vio a gente con necesidad. Y en medio de su dolor, de su luto,
¿qué tenía Jesús ahí? Tenía autoridad para animar, para levantar los brazos de aquellos que estaban pasando por un desierto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Dios está generando autoridad en ti. Un día ya no habrá tristeza, un día ya no habrá dolor, un día ya no habrá enfermedad. Eso es cuando estemos todos juntos en la presencia de Dios. Pero mientras, hay mucho por hacer. Y muchas veces ese dolor es el que nos recuerda nuestra misión. Ese desierto, esas heridas, esas cicatrices. ¿Qué tal si como cristianos mostráramos nuestras cicatrices? ¿Qué pasaría si como cristianos dejáramos de ocultar lo que nos pasó? ¿Qué tal? Y dijéramos, ¡hey! Esta es mi historia. Y mi historia en momentos se pone muy oscura, muy densa, muy horrible. Pero ¿sabes? Mi historia termina con Jesús. Y si termina con Jesús, podemos estar confiados que tendremos un futuro, esperanza. La palabra de Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal, para que tengan un futuro y una esperanza. Y quiero terminar con esto. Está bien estar mal, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. A ver, si yo estoy súper bien, hay mucha probabilidad de que no necesite de Dios, porque estoy súper bien. Y cuando yo estoy súper bien, pues estoy bien. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El fin de nuestras fuerzas es el principio de Dios. ¿Cuántos debiluchos sabemos aquí? Yo soy débil. Porque si estoy débil, Él se va a hacer fuerte en mí. Si soy fuerte y soy el fortachón y el macho man, pues quizás ya no necesite a Dios. Dios está en medio de tu dolor. Dios está en medio de tu situación. Necesitamos que nuestra relación con Dios sea más fuerte que nuestro dolor. Necesitamos que nuestra relación con Dios sea más fuerte que nuestra frustración. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que Dios está dispuesto. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies.